Representación en ítem pares. En esta clase vamos a ver qué entendemos como representación en ítem pares. Veamos. Representación matemática. Representar y reproducir situaciones. Uno de los énfasis del currículum de matemática consiste en que las y los estudiantes sean capaces de transitar entre distintos niveles de representación de un concepto u objeto matemático, ya sea concreto, pictórico, simbólico, traduciendo situaciones de la vida cotidiana al lenguaje formal, o utilizando símbolos matemáticos para resolver problemas o explicar situaciones concretas. O sea, ustedes pueden ocupar cualquier herramienta matemática que conozcan, ya sea, por ejemplo, teorema en geometría, teorema de Tales, teorema de Euclides, para poder representar una situación, funciones, logaritmos, potencias, etc. ¿Ya? Esto para poder traducir la situación de la vida cotidiana al lenguaje matemático. La habilidad de representación cruza el currículum escolar en matemáticas y prácticamente la totalidad de los problemas propuestos a los estudiantes para ser resueltos. ¿Pero qué entendemos por representación matemática? Un concepto o proceso matemático puede ser representado de diversas formas. Puede ser a partir de gráficos, símbolos, materiales concretos, lenguaje hablado y dibujos. Cada una de estas representaciones aporta a la comprensión cabal de este concepto o procedimiento. Desde allí podemos decir que entenderemos por habilidad de representación la capacidad de manejar cada una de estas representaciones y transitar fluidamente entre ellas. Como les decía, por ejemplo, consiste en tomar una situación, un problema, y llevarlo al lenguaje matemático para poder resolverlo e interpretar esa solución. En las siguientes partes vamos a ir viendo los pasos que debemos seguir para poder analizar un problema. Ya, representación en ítem pares. Entonces, siguiendo con este tema, en esta parte 2 vamos a ver la metodología de una situación problema. La metodología de una situación problema se divide en 4 pasos. Y al igual que para los problemas vinculados con habilidades de modelamiento y resolución de problemas, para los ítems vinculados con la habilidad de representación, sugerimos seguir metodología de 4 pasos. En realidad esto es una estructura para poder abordar un problema, ¿ya? Pero uno lo puede abordar de distintos puntos de vista. Entonces, lo primero es la definición y la detección o selección de variables. Entonces, ¿en qué consiste esta primera parte, este primer paso? En que uno reconozca a partir del enunciado todas las variables mencionadas y de entre ellas descartar aquellas que provoquen distracción o que no aporten a la resolución del problema, ¿ya? En realidad es como analizar los datos que nos están dando. El segundo paso es la detección de datos numéricos y de relaciones entre las variables ya mencionadas. Esto quiere decir que vamos a tener que comprender la relación entre las variables, ¿ya? De todo el problema, la dependencia e independencia entre ellas, para luego vincularlas con modelos ya conocidos, ya sea función, un teorema, una potencia, para llevarlas a un lenguaje matemático. Y además, los datos numéricos de las variables se utilizarán en el establecimiento del modelo. El tercer paso es el establecimiento y o reconocimiento de un modelo matemático adecuado
la situación descrita, que puede ser ecuación, una inecuación, función, un teorema, etc. Pero en esta parte nosotros detectamos cuál es la herramienta matemática que nos va a permitir resolver este problema. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad ya adquirida. Entonces acá dice, ajustar un modelo matemático que relacione las variables mencionadas y atendiendo a las restricciones del modelo. Buscar soluciones en la dirección de la pregunta del problema. Eso es muy importante. Y cuarto paso y último, que a veces uno lo omite, y en la PAES les encanta preguntar por otra cosa, no por lo que uno está buscando realmente. Bueno, en realidad a veces hay preguntas donde el resultado final no es lo que nosotros hallamos primero, sino que el resultado final, de acuerdo a la pregunta, involucra ese resultado que nosotros encontramos, pero no es ese resultado propiamente tal. Entonces, por eso que es importante esta parte 4, responder bajo el contexto de la pregunta del problema, contexto real o contexto matemático. Siempre hay que volver a leer lo que me están preguntando, ¿ya? Y este paso en realidad se refiere a adaptar la solución matemática del problema a su contexto, llevando a representarla en distintos tipos de registros. O sea, por ejemplo, si me dicen, ¿qué edad tenía Alicia? Alicia tenía, no sé, 20 años, lo que yo encontré. Espero que haya quedado clara la metodología. Vamos a